¿ya? Vamos a orar juntos. Dios Padre, que creaste los cielos y la tierra, te damos gracias por permitirnos un día más de vida y este seminario de la Biblia. Desde ayer aprendimos tu palabra, que es la Biblia, y también estamos aprendiendo tu voluntad. Y hoy también seguiremos aprendiendo más la Biblia. Así que, Señor, te pedimos que tú abras nuestros corazones, nuestros oídos y nuestros entendimientos para que podamos conocer tu voluntad y comprender tu voluntad. Y así queremos recibir el regalo tuyo preparado para todos nosotros. Y así ayúdanos a comprender el problema de nuestra vida y la solución de estos problemas también. Así que dejamos todo el seminario de hoy, desde el inicio hasta el fin, en tu mano poderosa. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer un versículo de la Biblia para comenzar. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 13. Es un versículo corto, así que vamos a leerlo juntos. Leamos. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aquí Dios se presenta delante de nosotros, diciendo así: yo soy el alfa y la omega. No sé si han visto este símbolo antes. Este símbolo es como la letra, la primera letra de alfabeto griego y la última letra de ese alfabeto. Y su significado es el principio, el primero, el principio, y el último, el fin. Y esto habla también de la eternidad. Dios es eterno y Él conoce toda la historia de la humanidad. Entonces, eso significa que Dios conoce la historia de la humanidad y nuestra historia también. El comienzo de mi historia y el fin de mi historia también. Y Él conoce muy bien las dificultades, los problemas de toda nuestra vida. Él conoce muy bien nuestra alegría y nuestra tristeza y todos nuestros trabajos. Y por esa razón, ayer pudimos verificar un poco sobre el problema de nuestra vida, ¿cierto? El problema de satisfacción, el problema de la muerte, el problema de la existencia de Dios. Todos los hombres nacen en este mundo y viven trabajando, ¿cierto? Pero la Biblia dice que toda esa vida es vana, vanidad de vanidades, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todos los hombres que nacen en este mundo viven trabajando, cargados, cansados, trabajados. Entonces, el Dios, quien conoce el problema de todas las personas, preparó su palabra, que es la Biblia. ¿Por qué? En la Biblia, en San Mateo capítulo 11, versículo 28, dice así: todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí. Entonces, ¿qué? Si viene al Señor, entonces, yo os haré descansar. Dios nos quiere dar el descanso verdadero. Y por esa razón estamos aquí reunidos para aprender la palabra. Entonces, como en este seminario de la Biblia podremos encontrar la felicidad que viene desde el Señor, desde Dios. Dios conoce muy bien la historia de la humanidad. Dios conoce muy bien la historia de cada uno de nosotros. Y Dios conoce muy bien la necesidad que tenemos nosotros. Dios no tiene límite, ¿cierto? Y Él está así, es un ser eterno. Y Él conoce el principio y el fin. Él conoce todo. Entonces,
A través de la Biblia hoy vamos a aprender sobre el inicio, el principio de la historia de la humanidad y el fin de la historia de la humanidad. Porque en la Biblia aparece el principio y el fin de la historia. El inicio, la historia del principio que ya sucedió, pero a través de muchas pruebas podemos conocer que ya existía y ya de verdad la palabra de Dios comenzó desde el principio y Dios comenzó la historia de la humanidad. Y también a través de la Biblia podemos ver el cumplimiento de la profecía, lo que va a suceder y se está cumpliendo en nuestra época. Entonces, ahí vamos a revisar si Dios de la Biblia está vivo o no. Y esto es muy importante, por eso les dije que escuchen bien, que oigan bien la palabra, ¿cierto? Porque la fe viene por el oír. Si uno, para conocer a Dios verdadero, no necesita hacer muchas cosas, ¿cierto? Tener la fe es por medio de oír la palabra del Señor. Y también el propósito, el último propósito de este seminario de la Biblia sería obtener la vida eterna, ¿cierto? Para obtener la vida eterna también debemos conocer a Dios y a Jesús. Pero no podemos ver a Dios y a Jesús con nuestros ojos ahora. Por esa razón, estamos aquí aprendiendo la Biblia, que es el verbo de Dios, ¿cierto? Y ahí, oyendo la palabra, puede descubrir la existencia de Dios y oyendo la palabra puede descubrir la relación entonces. ¿Qué soy yo delante de Dios vivo? Y así como yo puedo ser hijo de Dios. A través de la Biblia podemos obtener la vida eterna. Pero para obtener la vida eterna, para creer en Dios, entonces necesitamos conocer la Biblia, tener la fe en la Biblia, confianza en la Biblia. Por esa razón, haremos ese trabajo de revisar las pruebas de la historia antigua y de la historia del futuro. ¿De verdad la Biblia es cierta, verdadera o no? Entonces, cuando oyen así la palabra y revisan muchas evidencias claras, ahí viene la fe. Entonces, vamos a revisar un versículo aquí, Isaías capítulo 41, versículo 21. Les leo: alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Dios está diciendo así, ya, alegad por vuestra causa. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir eso? Delante de los ídolos, Dios está diciendo así, hagamos un juicio para saber que ustedes son dioses verdaderos o yo soy Dios verdadero, único Dios verdadero. Hagamos un juicio para saber la verdad. ¿Y qué se necesita entonces ahí para ganar en un juicio? ¿Qué se necesita para ganar? Las pruebas, ¿cierto? Si hay pruebas, entonces ahí se puede ganar. Entonces, en el mundo también hay muchos dioses de diferentes religiones y muchos ídolos también. Y cada uno dice que es un dios. Entonces, ¿cómo podemos conocer al Dios verdadero? ¿Cómo podemos discernir lo verdadero? El tema de hoy es esto. ¿Cómo yo puedo conocer a Dios, a un Dios verdadero? Y Dios está diciendo así, alegad por vuestra causa. Entonces, debemos así revisar las causas, las pruebas. Presentad vuestras pruebas, dice así. Entonces, debemos revisar así las pruebas de Dios. Ahí podemos discernir si Dios de la Biblia es verdadero o no. Aquí, supongamos que una persona fue al mall y ahí perdió su billetera. Y otra persona que estaba pasando por ahí vio, lo encontró así, la encontró y la dejó en el como servicio al cliente. Entonces, ahí de servicio al cliente informó, ya, encontramos una billetera perdida en el mall, entonces si usted perdió o si hay algún dueño, entonces por favor acérquense al mesón. Entonces, ahí, justo después de ese informe, llegaron 5 personas.
Todos dicen que, esto es mi billetera. Entonces, ¿cómo podemos discernir el dueño de esa billetera? ¿Es difícil? O sea, sin mostrar así la billetera, tiene que pedir, por favor, ¿me puedes describir entonces el carácter de la billetera? Entonces una persona como aparece y dice así, la billetera tiene ese color y dentro de la billetera tiene esa cantidad de dinero y esos documentos. Entonces, ahí comparando la prueba, o sea, la billetera y el testimonio, puede saber, ¿cierto? Él es el dueño. Así. De la misma manera, Dios dice, ya, si Él es Dios verdadero, entonces nos puede mostrar algunas evidencias. Aquí el siguiente versículo dice así, Isaías 41, 22 y 23, leamos juntos. Traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir, danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos hacer bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. ¿Cómo podemos conocer así al Dios verdadero? Hay una manera de conocer al Dios verdadero. Si hacemos el resumen de este capítulo 41, desde 20 hasta 22, sería así. Si un Dios verdadero puede hablar, puede describir lo que ha pasado desde el principio, la historia del principio. Y si es un Dios verdadero, entonces puede también contar, hablar de lo que ha de venir, lo que va a suceder en el futuro. Y si es un Dios verdadero, entonces puede hacer el bien o hacer el mal, bendición o maldición. Entonces, a través de estas cuatro cosas, si un Dios hace todos estos, entonces uno puede conocer, este es el Dios verdadero. De hecho, maravillosamente, la Biblia, que fue escrita desde ahora hace 3.500 años atrás, y durante 1.600 años atrás, durante 1.600 años, esa Biblia habla de tres cosas: de la historia antes de que se escribiera la Biblia, lo que ha pasado desde el principio. Y también la Biblia habla de lo que va a suceder en el futuro, lo que ha de venir. Y debe mostrarnos así cumplimientos, acontecimientos, las evidencias, pruebas. Entonces, el trabajo que haremos hoy, mañana, sería esto. Si la Biblia es cierta, entonces, ¿qué prueba? Ahí me puede mostrar así. Ayer pudimos ver el comienzo de la historia de la humanidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y así, durante 6 días Dios creó todas las cosas y al final, el último día, creó al hombre del polvo de la tierra, pero puso luego su imagen. Así Dios creó al hombre, el primer hombre, y en la Biblia sale su nombre, que se llama Adán. Y también sale el nombre, la ubicación de un lugar donde Dios puso a Adán. Entonces, ¿de dónde o cómo comenzó la historia de la humanidad? Si Dios de verdad creó los cielos y la tierra y comenzó la historia de la humanidad, entonces Él sabe describir, explicar cómo fue el comienzo. Según lo que dice la Biblia, Dios comenzó la historia de la humanidad en un huerto que se llama Edén. ¿Qué le parece? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Existía el huerto del Edén sobre esta tierra? De hecho, si preguntamos esto a varias personas, entonces, ahí salen diferentes versiones. No existía en esta tierra. Sí existía en el paraíso, en una parte del cielo, el universo. O es un solo mito, o es la verdad. Así puede tener muchas versiones, ¿cierto? Entonces, Dios también dejó algunas evidencias para que nosotros busquemos y que podamos así descubrir la existencia de Dios. Por eso, Dios nos dejó la dirección del huerto del Edén en la Biblia. Entonces, ¿dónde sería la dirección?
Aquí les voy a mostrar la dirección del huerto del Edén. Si vemos en Génesis capítulo 2, versículo de 10 hasta 14, ahí salen los nombres de los ríos que fluían en el huerto del Edén. Se los leo aquí. El nombre salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, el nombre del segundo río es Gión, el nombre del tercer río es Hidekel, el cuarto río es el Éufrates. Aquí salen los 4 ríos que fluían en el huerto del Edén. Entonces el trabajo que debemos hacer es buscar si existen estos 4 ríos. ¿Y dónde será entonces? Pero entre 4 ríos, por lo menos conocen un río, ¿no? ¿Habían escuchado algunos ríos? Aquí, el Éufrates, ¿cierto? Y el tercer río, Hidekel, en nombre griego, se llama Tigris. Entonces, el Tigris también, ¿habían escuchado alguna vez? Ya. Tigris y Éufrates existen. Todavía están fluyendo sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿dónde? Ya, aquí, en el Medio Oriente, al lado del Golfo Pérsico. Todavía existen 2 ríos, río Tigris y río Éufrates, así. O sea, estos 2 ríos están fluyendo así juntos, están cerca. Entonces ahí surge una duda, ¿cierto? ¿A dónde se fueron otros 2 ríos? Ahora, ¿por qué? En el huerto del Edén estaba fluyendo 4 ríos, pero ahora podemos ver 2. Pero como por lo menos tenemos 2 entonces, ahí podemos investigar a dónde se fueron otros 2. De hecho, con el avance de la ciencia comenzaron a sacar fotos satelitales, así, empezaron a sacar fotos debajo de la Tierra. Por eso, aquí el antiguo río escondido en el desierto era una tierra llena de vegetales. Entonces, por esa tecnología comenzaron a hacer búsqueda de los ríos. Les voy a mostrar un documental. Nos presiona el silencio enorme. Tiene una eternidad. En este lugar parece que nada cambiará, pero es una ilusión. Existe un secreto sorprendente debajo de este mar de arena. En 1981, la astronave Columbia tomó una fotografía especial hacia este desierto desde 225 kilómetros arriba de la Tierra. El resultado fue tan sorprendente. Con la fotografía de infrarrojos, descubrimos los valles, ríos y los montes en la superficie de la arena. Solo unos metros debajo de la superficie de la arena existió totalmente otro tipo de tierra. Mostró que antes era una zona fértil de sabana con ríos y campos. Muchos arqueólogos y científicos comenzaron a buscar estos 2 ríos perdidos. ¿Por qué? Como según la Biblia debe existir así 4 ríos, pero ahora existen 2 ríos. Pero con esa tecnología escanearon así esa zona y ahí descubrieron otros 2 ríos perdidos y fosilizados, el Pisón y el Gión. De hecho, uno de entre los arqueólogos más famosos que investigaban en esa zona se llama, uno más famoso se llama Yori Sarin. Él también investigó con esa tecnología y descubrió que en esa zona existía otros 2 ríos, Pisón y Gión. Ahora está fosilizado. Entonces, también, si vemos ahora como hay una descripción del río Pisón. En el Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Es la descripción del río Pisón. Pero ahora en nuestra época también fue descubierta esa zona. El sector Ávila se indica que ahora es una parte de Arabia Saudita y justo en esa zona
hay muchas minas de oro. Hay más de 50 minas de oro. Y también descubrieron que en esa zona se ve así una huella de río, el antiguo río. Por eso así, como pueden ver muchas huellas del río, que antes así había una corriente de agua. Entonces, así con muchas pruebas podemos saber que existía 4 ríos, pero entre 4, 2 están perdidos, fosilizados. Entonces, en la noticia, en Corea también salió esa noticia. Se ha encontrado el río del huerto del Edén. El huerto del Edén estaba en Mesopotamia. ¿Habían escuchado esa palabra Mesopotamia, la cuna de la civilización humana? Mesopotamia significa tierra entre ríos. Y si uno busca así en Google Mesopotamia, entonces aparece esta imagen. Mesopotamia, donde están fluyendo el río Tigris y el Éufrates. Esa zona se llama Mesopotamia. El bíblico huerto de Edén estaba en Golfo Pérsico. Ya todos saben que existía el huerto del Edén. Esa zona era el huerto del Edén. Entonces, surge otra duda. ¿A dónde se fueron estos animales? Porque eran huerto, donde había muchos animales, muchas plantas, árboles gigantes. Entonces, ¿a dónde se fue? La Biblia también nos da una pista, una llave, una clave, diciendo así: ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Este Ezequiel capítulo 31, Dios está juzgando al rey de Egipto, a Faraón, porque era muy soberbio. Entonces, ahí hablando del juicio, el castigo para el faraón, dice así: tú serás derribados con los árboles del Edén. Así serás castigado. Entonces ahí podemos entender que los árboles del Edén, el huerto del Edén, fue enterrado, derribado en lo profundo de la tierra. Entonces, ¿qué evidencia? Esa zona tiene un carácter muy, muy especial. En el Golfo Pérsico sale esto: petróleo. Casi 70% del petróleo están saliendo de esa zona. Entonces, ¿cómo se forma el petróleo? Aquí dice: por un movimiento de la tierra, ahí se entierran grandes cantidades de los animales y de las plantas, y luego, recibiendo la presión y el calor, ese cuerpo muerto se convierte en petróleo. Y ahora están sacando así esas grandes cantidades de petróleo de zona de Golfo Pérsico. Y así, justamente en esa zona hay muchas reservas de petróleo. Entonces, por medio de los ríos, 4 ríos, 2 que fluyen ahora y otros 2 que están debajo de la tierra, fosilizados, y a través de petróleo que sale en esa zona, podemos saber que el huerto del Edén existía en esta tierra. Entonces, ¿por qué no existe ahora? ¿Qué pasó ahí en el huerto del Edén? También podemos ver aquí la historia. Génesis capítulo 2, versículo 17, sale una palabra así: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto fue el primer mandamiento de Dios hacia el hombre Adán. Y entonces Adán también avisó esto a Eva, su mujer. No tenía que comer el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero sabemos muy bien la historia, que ellos cayeron en la tentación del diablo, la serpiente. Por esa razón, terminaron así comiendo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esto fue la desobediencia, el pecado de desobediencia. Por esa razón, Dios los expulsó afuera y derribó el huerto del Edén en lo profundo de la tierra. Entonces, Adán y Eva, que fueron castigados, que fueron expulsados de Edén, ya comenzaron a vivir fuera del Edén, engendrando hijos.
Pero el problema es que todos, o sea, como Adán y Eva cometieron el pecado y después de Adán y Eva todos nacieron siendo pecadores. Por eso Romanos capítulo 5, versículo 12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La historia del huerto del Edén fue una historia del pecado y ahí comenzó el pecado, la muerte, y también fue el inicio del juicio de Dios. Y como resultado de la desobediencia de Adán y Eva, todos nacieron pecadores. Por eso, si vemos en Génesis capítulo 6, ahí podemos ver que el mundo se llenó del pecado. Y por eso Dios tomó una decisión. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ellos hacían cosas malas, pensaban cosas malas. Así el mundo se llenó del pecado. Y por eso Dios planificó el juicio con agua, con diluvio. Pero entre los pecadores había un hombre justo que caminaba con Dios, y él se llama Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces, ahí Dios mandó, o sea, dio una misión a Noé para preparar la salvación para las personas. Esa historia sale desde capítulo 6 hasta capítulo 8 de Génesis. Veamos un resumen, un video de resumen. Un día, Jehová Dios se encontró con Noé. 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 Oh, mi Señor. He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte una arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos, y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Así Noé recibió el mandamiento de Dios y comenzó a hacer el arca. Pero, ¿cómo sería en ese momento? La gente, mirando ese momento, esa construcción, se habría burlado mucho, ¿cierto? Pero si vemos en la Biblia, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, Noé era pregonero de justicia. Él pregonó, o sea, predicó, avisó la justicia de Dios. Pronto viene el juicio de Dios. Por favor, suban todos al arca para evitar de ese juicio de Dios. Pero sabemos muy bien que muchos no subieron, o sea, no subieron nadie. Solamente la familia de Noé, 8 personas. Noé, su esposa, 3 hijos de Noé y 3 nueras. Así, en total, 8 personas. Y la gente no quería subir, entonces, al final, Jehová Dios cerró la puerta. Y ahí comenzó el diluvio.
así, todas las personas que no subieron al arca murieron. Dice, todo lo que tenía el aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Y después de ese diluvio, entonces, según lo que dice la Biblia, el arca viajó y llegó en un monte. Aquí, Génesis capítulo 8, versículo 4 también dice así, se lo leo. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Entonces, ahí surge la pregunta, esa historia, la del arca de Noé, el diluvio de esa época, ¿es verdad? ¿Sería verdad? Pero es realmente importante saber si ese evento del diluvio en la época de Noé fue un hecho real o no. Porque mucha gente piensa que esta historia es un mito o una leyenda. Pero si esto es un hecho real que sucedió en la tierra, entonces eso significa que la Biblia es la verdad y el Dios de la Biblia está vivo. Isaías capítulo 41, como Dios dijo así, alegad por vuestra causa y presentad vuestras pruebas, ¿cierto? Entonces, para que creamos así en Dios, también Dios dejó muchas evidencias del diluvio en la época de Noé. Entonces, primero, aquí, ¿hay evidencias de que el diluvio en los tiempos de Noé fue real? Vamos entonces a confirmar las pruebas. Sí, para que este evento del arca de Noé sea un hecho real, el arca debe existir ahora, ¿cierto? Y entonces, según la Biblia, debe existir ese monte que se llama Ararat, ¿cierto? Entonces, como esto es la dirección del arca de Noé, cuando buscábamos así el huerto del Edén, teníamos así, había 4 ríos como una dirección, ¿cierto? Y así Dios nos ha dejado el nombre de un monte que es Ararat. Primero debe existir ese monte Ararat y en el monte Ararat, justamente en el monte Ararat debe existir el arca. Algunas huellas del arca. Entonces, si esas cosas existen, ahí podemos tener esa fe, confianza que Dios está vivo y cumple toda su palabra. Entonces, viajemos al monte Ararat. De hecho, esta foto es monte Ararat. Si uno busca en Google, entonces aparece esto, monte Ararat. Tiene una altura de 5.165 metros. Si uno viaja, entonces puede ver como museos del Arca de Noé. También esto está entre Turquía y Armenia, por eso en Armenia también tiene su escudo, el escudo de Armenia. En el centro, los montes de Ararat y el Arca de Noé, ¿cierto? Existe entonces el Arca de Noé, ya pudimos ver el monte Ararat. Entonces, en el monte Ararat existe el Arca de Noé. De hecho, a lo largo de la historia, muchos arqueólogos viajaron e investigaron esa zona. Hay muchos libros y hay muchos documentales también. Hay muchos testimonios también. Veamos aquí. Afortunadamente, había algunas pistas. La gente había estado allí antes. Hace 2000 años, el historiador judío Josefo describió cómo los agricultores locales mostraban los restos del arca a quienes sentían curiosidad por verlos. El santo español del siglo VII, Isidoro de Sevilla, afirmó que en el monte Ararat se pueden ver restos de madera incluso hoy en día. Y el viajero veneciano del siglo XIV, Marco Polo, pasó por Ararat llamándolo la montaña del Arca de Noé. Y si estos informes eran antiguos y vagos, había pruebas más recientes. En la década de 1950, el explorador cristiano francés Fernand Navarra vio algunos maderos que sobresalían de un precipicio. Logró extraer uno y bajarlo de la montaña a pesar de sufrir un severo mal de altura. Así, el año
1955, un hombre francés que se llama Fernando Navarra, él subió al monte Ararat con su hijo y ahí encontró una estructura de madera grande. Entonces, ahí cortó un pedazo y luego con ese trozo, o sea, envió esos trozos a diferentes laboratorios. Y como el resultado fue que esa madera no crece en el monte Ararat ni en 480 kilómetros de su alrededor. ¿Qué significa entonces? Que una estructura de madera hecha en otro lugar viajó por una fuerza y llegó al monte Ararat. Entonces, ahora en nuestra época podemos ver muchas así imágenes satelitales y muchas imágenes que muestran una estructura de madera sobre el monte Ararat. Y este hombre se llama James Irwin, que fue un astronauta estadounidense que fue a la Luna. Y él también, en octubre del 1989, en una avioneta, así estaba viajando justo sobre el monte Ararat y ahí él sacó una foto. Y así él descubrió la existencia de Arca. También el año 2009, como los exploradores de Hong Kong y Turquía subieron al monte Ararat y descubrieron el Arca. El Arca de Noé fue encontrado en el monte Ararat, Turquía. Veamos una noticia aquí. Para contarles que un grupo de investigadores integrados por expertos de China y Turquía aseguran haber localizado el Arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad. Aunque aún no existen pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento, los expertos declaran estar un 99,9% seguros de que se trataría del Arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. Ahí salen muchas noticias. Hallan un Arca de Noé en el monte Ararat. Encuentran el Arca de Noé en un glaciar de Turquía. Y así. De verdad, fue encontrado el Arca de Noé en el monte Ararat. Entonces ahí surge otra duda. Ya, entonces, ¿a dónde se fueron esas cantidades de agua que cubrieron toda la tierra? De hecho, Dios también utilizó el viento para disminuir el agua. Se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Dios, utilizando así el viento, disminuyó el agua. ¿Qué tipo de viento será entonces? Job 37 sale una palabra, dice así: del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte, por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Del sur y del norte viene el viento fuerte y ahí el soplo de Dios se da el hielo. En el sur y en el norte existen grandes cantidades de agua, ahora también, ¿cierto? El polo sur y polo norte. Si vemos en Salmos capítulo 33, versículo 7, ahí también sale una palabra que dice así: Él junta como montón las aguas del mar. Dios juntó las aguas del mar como un montón. Por eso los científicos dicen que si se derritieran así todos los glaciares del polo sur y del norte, entonces el nivel del mar se aumentaría así entre 60 o 70 metros. Y también, ahí, Él pone en depósitos los abismos. Dios preparó la bodega de las aguas. Por eso, en el océano puede ver así muchas así abismos, fosas, ¿cierto? Y el abismo más profundo por el momento se llama el abismo Challenger, que mide 11.000 metros por debajo del nivel del mar. No solamente esto, hay muchas bodegas de agua en océanos. Existen gran cantidades de agua.
Hay más pruebas entonces del diluvio porque fue un diluvio universal que cubrió todo el mundo, según la descripción de la Biblia. Sí, sí hay muchas evidencias. Primero, la evidencia es fósiles en los lugares altos. Los fósiles marinos que se encuentran en los Andes explican el diluvio universal. En las cumbres de la cordillera de los Andes también se encuentran así muchos fósiles de los peces y de las así conchas también, ¿cierto? Y que eso significa que hasta la cumbre de los montes de la cordillera también estaba bajo el agua. En Corea también hay algunos montes que muestran muchos fósiles. Es un monte que se llama las orejas de caballo y uno sube hasta la cumbre, como hay escalera y puede subir hasta la cumbre. Y yo también viajé ahí cuando era niño, porque muchos colegios hacían como una salida exterior hacia ese lugar. Entonces puede ver muchos peces, fósiles de peces. Entonces, ahí surge una duda, ¿cómo se fosiliza? De hecho, cuando era niño enseñaban así. Si un pez muere, entonces desciende hacia abajo al suelo y entonces viene muchos cúmulos, así muchas arenas y así tapan y cubren todo el cuerpo y luego se fosiliza así, de esta forma. Pero ojo, esto está mal. ¿Por qué? Si un pez muere, entonces, ¿flotan hacia arriba, sube arriba o baja hacia el suelo? Como vivimos en el desierto, entonces no sabemos. Aquí, si un pez muere, entonces generalmente flota, ¿cierto? Sube hacia arriba. Y luego se corrompe así. O viene sus ex compañeros, ex amigos a comer. Y entonces no logra tener un tiempo para ser un fósil. Porque si mueren muchos peces, entonces así, flotan, ¿cierto? Entonces ahí la teoría sería así. Los peces que estaban así bien tranquilamente, pero de repente llega así una corriente de agua fuerte con barro, con arena, y esto aplasta a los peces y así un pez queda así al vacío. Y así se forma un fósil. Por eso, ahora en nuestra época podemos encontrar muchos fósiles de muchos peces en un lugar, en una zona. Aquí, ellos murieron así en un mismo momento, ¿cierto? ¿Por qué? Llegó algo a ellos. También, aquí hay otro fósil que demuestra que antes de ser fósil estaba vivo, estaba comiendo, ¿cierto? A la hora de comer, llegó algo y ahí quedó fosilizado, ¿cierto? Esto también demuestra que hubo una corriente de agua fuerte con gran cantidad de barro. Y esto hacen fósiles. También podemos ver capas sedimentarias, las rocas sedimentarias, como capas. Y esto también se forma así. Si el agua sube hasta arriba y bajando, disminuyéndose las aguas, dejan esas huellas. ¿Será así? ¿Antes han jugado con agua así, con arena? ¿O en la playa? Los niños juegan así, ¿cierto? Entonces, si derrama así gran cantidad de agua, entonces ahí hace esa huella, ¿cierto? Y si un niño puede hacer esto, pero la naturaleza, nosotros ya experimentamos, ¿cierto? Si llueve mucho, entonces ahí en la quebrada viene gran cantidad de agua y deja esas huellas. Hace poco llovió mucho, ¿cierto? Y así. De hecho, los científicos también dicen que así se forma la roca sedimentaria. Veamos aquí. Es una de las maravillas naturales más espectaculares del mundo.
Su majestuosidad silencia a quienes lo visitan. Sin embargo, resulta casi imposible imaginar cuánto tiempo lleva formándose. Aquí es donde el sentido de la oportunidad entra en acción. El sentido de la oportunidad lo es todo. Una sola gota de lluvia no es nada. Es al unir sus fuerzas cuando la situación gana en seriedad. El terreno está tan reseco que las gotas de lluvia no logran penetrarlo. Rebotan sobre él y se deslizan por la superficie. El suelo del desierto opone poca resistencia y las aguas arrastran todo a su paso. Las inundaciones avanzan rápido por todo el desierto hacia el cañón y entonces comienzan a esculpir el paisaje en su descenso. El Gran Cañón nos recuerda que el mundo de nuestro alrededor puede cambiar no gradualmente, sino con impactos breves y contundentes. Esto no fue un cambio gradual, ¿cierto? Por un impacto fuerte, así se forma esa huella, esos cañones. Entonces, de hecho, mucha gente mirando esas capas sedimentarias dice así, desde esa capa hasta otra capa, millones de años, de esta y otra millones de años. Y así, la Tierra también tiene millones de años, ¿cierto? Pero, como la Biblia muestra que hubo un diluvio, ¿cierto? Y con la fuerza de agua puede hacer esa roca sedimentaria. En todo el mundo puede ver esa capa sedimentaria. Si uno viaja a España, en una ciudad que se llama Cuenca, hay un parque natural que se llama Serranía, es un monte. Y si en la cumbre de ese monte hay muchas rocas raras, así tiene esa forma. Entonces, los guías explican que hubo una inundación, un diluvio, y esto se formó por la fuerza de agua, por la erosión hídrica, por agua. En Europa y en Australia, en isla de Jeju, en Corea, en Islandia. En todo el mundo puede ver esas capas, rocas sedimentarias. Panorama de la naturaleza esculpido por el gran diluvio. El diluvio de Noé es un hecho histórico comprobado. De verdad hubo un diluvio universal que cubrió todo el mundo. Hay otra evidencia, los salares a las alturas. De hecho, aquí como en el mapa de Sudamérica, hay muchos salares, especialmente el salar más grande, que es en Uyuni, en Bolivia, ¿cierto? En San Pedro de Atacama también hay muchos salares. Hay grandes cantidades de sal. También hay muchas islas en Uyuni, ¿cierto? Y una de las islas sería Incahuasi. A 3.600 metros de altura existe una isla cubierta así con fósiles de coral y de peces, así. También en Chile, Laguna Cejar, en San Pedro de Atacama.
Y a 3.300 metros de altura en Copiapó, Salar Pedernales, ¿cierto? No solamente en Sudamérica, en Mongolia, especialmente en Mongolia, no sé si conocen, han visto cómo fue el territorio de Mongolia. Mongolia no tiene su playa, es un país interior, pero ahí también puede ver muchos salares. En China también, al lado de la cordillera, están produciendo la sal, hay salares. Entonces, ahí en todo el mundo pueden ver cantidades de sal, ¿cierto? De verdad hubo el diluvio en la época de Noé, que cubrió toda la tierra. La historia es verdad. La Biblia es cierta y Dios de la Biblia está vivo. Y ahora, a través de muchas pruebas, podemos conocer esto. Esto es lo que Dios ha hablado, ¿cierto? Lo que ha pasado desde el principio. La historia del principio. La creación, el huerto del Edén, el arca de Noé, ¿cierto? Dios de verdad está vivo. Como por falta de tiempo no podemos mostrar así más, no puedo mostrar más evidencias, pero si vemos así, después de Génesis capítulo 8, hay muchos acontecimientos. Por ejemplo, la Torre de Babel, la Sodoma y Gomorra. Hay muchas historias de Éxodo que son comprobados así, como la verdad. Luego, cuando tengamos más oportunidades, ahí les voy a mostrar. Entonces, la Biblia, Dios de la Biblia habló, ¿cierto? Lo que ha pasado desde el principio. Entonces, ahí podemos tener esa confianza. Ah, Dios de la Biblia está vivo. Pero veamos entonces hoy algo más relacionado con el juicio de Dios. Dios verdadero puede hablar de lo que va a suceder en el futuro. La Biblia habla de la historia del final también, el juicio final. Dios, mencionando así el diluvio en la época de Noé, también dijo en la Biblia que juzgará al mundo con otra cosa, no con agua, sino con el fuego. Por eso aquí, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 6 y 7, se los leo yo. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ya, está mencionando primero el juicio del diluvio en la época de Noé, ¿cierto? Mencionando así el juicio del diluvio, dice así: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios, ¿cierto? Guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. De hecho, la misma palabra también habla de otro juicio con fuego que sucederá en el final de la historia de la humanidad. De hecho, mucha gente, ¿cómo piensa? Piensa que este mundo será eterno, ¿cierto? Y así, nosotros viviremos así felizmente y vendrá un mundo feliz. Por eso hacen muchos esfuerzos para hacer un mundo feliz. Pero, según la Biblia, este mundo perecerá, se envejecerá y habrá un final con el juicio de fuego. Por eso, si vemos en el libro profético, ahí salen muchas profecías de un juicio de fuego a través de una guerra. Y esa escena de la guerra está ya registrada y profetizada en diversos libros de la Biblia. Entonces, ahora en el resto del tiempo, vamos a revisar la historia que va a suceder en el final, lo que ha de venir. De hecho, en Ezequiel capítulo 38 describe una guerra que va a haber en el final del mundo, y ahí, en un capítulo, aparece así los nombres de los pueblos que van a participar en esa guerra y en qué zona, en qué sector se realizará esa guerra y con qué armadura también será utilizado. ¿Con qué armadura así van a pelear? Eso también sale. Y si vemos así las relaciones entre los países mencionados en este libro, entonces uno puede tener esa certeza.
De verdad, realmente la Biblia se está cumpliendo. De hecho, les voy a mostrar unos versículos que mencionan los nombres de los países que van a participar en esa guerra. Ya. Es una guerra entre Israel con sus aliados contra los países enemigos. Su líder se llama Go y sus compañeros también están aquí mencionados. Gog, Magog, Mesec, Tubal. Está hablando de un país. Persia, Cus, Fud, Gomer, Togarma. Son los países que van a acompañar a este país. De hecho, ya en nuestra época sabe que estos países serán así como aliados y van a invadir a Israel. Magog es hijo de Jafet. Según el historiador Josefo, los descendientes de Magog fueron conocidos como los escitas, un pueblo que habitó entre el siglo XI hasta el siglo II después de Cristo. Se establecieron en la región noreste de Europa, al norte del Mar Negro y cerca del Mar Caspio. El territorio que ocuparon corresponde aproximadamente a lo que hoy conocemos como Ucrania, Rusia, Crimea y Georgia, o sea, Georgia. Y ahí, en la investigación también dice así, ¿por qué Rusia es Gog del norte? Cuando se menciona la cumbre de la cordillera de Cáucaso que atraviesa Rusia, los rusos la llaman Gog. La tribu de Mesec se trasladó hacia el oeste de Rusia y se asentó en lo que hoy es Moscú, un lugar que se ha convertido en símbolo de la Plaza Roja de la Unión Soviética. El primer nombre de esta ciudad fue Mesec, luego se le llamó Mosag y actualmente se conoce como Moscú, derivado de Moscovy. Tubal, por su parte, también se trasladó a la región de este de Rusia, donde se asentó y se convirtió en el origen de la ciudad de Tobolsk, situada en el sureste de Rusia. Entonces, Gog, Magog, Mesec, Tubal se refieren a Rusia. Entonces, Rusia, o sea, el Gog, que estaba así en el norte, viajará a Israel a atacar, a invadir. Por eso, Ezequiel 38:15 dice, vendrás tú de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Ya, Israel está aquí y justo si uno sube hacia el norte, entonces, en el extremo del norte, puede ver Moscú, Rusia. Es en el mapa de 1787 también, describe que Rusia, en esa zona, hay un sector que se llama Magog. Entonces la gente ya sabe que Rusia va a invadir a Israel en algún momento. ¿Cuándo Rusia invadirá a Israel? ¿Cuándo? Todos saben que va a invadir, pero ¿cuándo? También sus compañeros aquí, Persia, o sea, en la Biblia en español dice que Persia, Cus y Fud, pero en la versión inglesa dice Persia, Etiopía y Libia. De hecho, Persia, Cus, Etiopía y Libia eran amigos de Israel, pero por un problema del pueblo, de la nación, se ha cambiado su línea. De hecho, en 1935 Persia cambió su nombre oficial a Irán. Y en 1979 la dinastía Pahlavi fue derrocada y el régimen pro-estadounidense colapsó. Bajo Khomeini se estableció la República Islámica de Irán. Llegó a ser enemigo de Israel y de los Estados Unidos. Etiopía también, pasó lo mismo. En Libia también. Entonces, el trabajo que debemos hacer es la relación entre los países con Israel. El presidente iraní afirma que Israel debe ser borrado del mapa. Es un tumor canceroso. Por eso, si hace una marcha, o sea, un desfile militar, entonces los soldados iraníes en su zapato, en la suela de su zapato, dibuja la estrella de Sion, ¿cierto? La bandera de Israel. ¿Qué significa entonces? Que quiere pisotear a Israel. Ahora podemos ver estas cosas, ¿cierto? Israel ataca
Irán ataca a Israel, ¿cierto? Los Estados Unidos ataca a Irán, Irán ataca a muchos. Podemos ver la relación, ¿cierto? Pero antes era amigo de Israel, hace 40 años atrás, pero se ha cambiado así. Rusia y Etiopía firman acuerdo de cooperación en energía nuclear. Ahora son amigos. Rusia busca establecer una base naval en Libia. Podemos ver las relaciones entre los países mencionados en la Biblia. Gomer, hijo de Jafet, era un pueblo nómada que originalmente vivía al norte del Mar Negro. Se presume que este Gomer serán las naciones al norte del Mar Negro. Como referencia, se dice que en Bielorrusia hay una ciudad con el nombre de Gomel. Ellos hacían una negociación ahí de paz en esa zona, entre Rusia y Ucrania. Togarma, el hijo tercero de Gomer, según la tradición y varios estudios históricos, los descendientes de Togarma se establecieron en la región que hoy corresponde a Turquía y Azerbaiyán. Eran amigos de Israel, amigos de los Estados Unidos, pero en los últimos años Turquía ha fortalecido sus relaciones con Rusia e Irán. Estados Unidos y Turquía, una relación con muchas heridas. ¿Por qué? Los Estados Unidos puso así muchas sanciones económicas, ¿cierto? Entonces ahí se han roto, quebrantado así la relación. Entonces, Turquía se unió con alguien. Si uno conoce así un poco la historia de los musulmanes, entonces, esta foto realmente es un milagro. Un milagro. De hecho, entre los musulmanes hay dos grupos grandes, chiitas y sunitas, chiismos y sunismos. Ellos, o sea, Irán era es el líder de chiitas y Turquía es el líder de sunitas. Ellos a lo largo de la historia, durante miles de años, estaban peleando. Pero ahora, tomando la mano de Rusia, quieren estar así juntos. Es muy raro, porque en nuestra época, cuando sucedió así la guerra entre Israel y Hamas, ahí en ese momento también los líderes de Hamas se acercaron al tiro a Irán o a Rusia. Irán está atacando a Israel y a muchos países. De hecho, veamos entonces aquí el cumplimiento de la profecía. Ezequiel fue escrito desde ahora hace 2600 años atrás, el año aproximadamente 600 antes de Cristo. De hecho, en esa época no existía Rusia, el origen de Rusia no existía. Rusia nació el año 862 después de Cristo. Y luego, en esa época, cuando nació Rusia, no existía Israel. Israel fue destruido el año 70 después de Cristo y estaba vagando en todo el mundo. No tenía su país. Pero se independizó hace poco, el año 1948. Y después de la independencia del pueblo de Israel, empezó a cambiar la escena. Libia, que era amigo, se convirtió en un enemigo. Etiopía, que era amigo, pero ahora es enemigo. Irán, Turquía, todos. Después de la independencia de Israel, se han cumplido todo esto. Y ahí añade otros países más. Apocalipsis capítulo 9, versículo 16, ahí dice así: el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. El apóstol Juan, en la revelación, oyó la cantidad de los jinetes, de los ejércitos que vendrán del oriente. Y su ejército, su cantidad sería 200 millones. Entonces, ¿existen algunos países que pueden movilizar así 200 millones de soldados? La parte oriental, desde Israel. Existen muchos países grandes, de grandes poblaciones. Por ejemplo, hay dos países que pueden posiblemente tener así esa cantidad de soldados: China o India.
¿cierto? Pero India no tiene esa cantidad de soldados. Pero yo soy coreano y Corea está al lado de China, ¿cierto? Entonces, en Corea puede ver muchas noticias así. Pero un día salió esa noticia. China podría movilizar a 200 millones de soldados para la guerra. Es una noticia que salió en Corea. Como el ejército chino, uno de los más temibles del mundo, así, con gran cantidad de los soldados. Y la relación entre los países también. China es aliado de Rusia, ¿cierto? Por eso, cuando sucedió la guerra entre Israel e Irán, también China manifiesta su apoyo a Irán. Es muy maravilloso, ¿cierto? Cómo se está así cumpliendo las profecías, hasta las relaciones entre los países. Ya, ojo, entonces, en ese mismo capítulo, Ezequiel capítulo 38, no solamente aparecen los nombres enemigos de Israel, sino los aliados de Israel también, amigos de Israel. Aquí, Sabá, Dedán, los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes. Y si vemos aquí en la Biblia, Sabá, Dedán se refiere a Arabia Saudita. Uy, qué raro, ¿por qué? Arabia Saudita es un musulmán, un país musulmán. No puede ser amigo de Israel. ¿Cierto? Les voy a mostrar algunas noticias. También, mercaderes de Tarsis se refiere a la Europa occidental y del norte. Aquí, todos sus príncipes, pero en la versión inglesa dice leoncillos, los cachorros de leones. Simbolizan las naciones del Nuevo Mundo fundadas por el Imperio Británico. Los países que surgieron de él, los Estados Unidos, Canadá, Australia, entre otros. Sabá y Dedán, Arabia Saudita y de su alrededor. Podemos ver aquí, Arabia Saudita y otros países, ¿cierto? Pero justo en la guerra entre Irán e Israel, Irán no solamente atacó a Israel, ¿cierto? A muchos países musulmanes, ¿cierto? Pero se ha cumplido así literalmente. Atacó a Arabia Saudita, también a Emiratos Árabes Unidos, a Qatar, a Bahrein, así, a esos lugares. Son musulmanes, pero atacados por Irán. Entonces, Arabia Saudita, ¿qué dice? Bin Salman presiona a Trump para continuar la guerra, realizar operaciones terrestres y derrocar el régimen iraní. La relación entre Arabia Saudita e Irán es así. Irán bombardeó a muchos países musulmanes, ¿cierto? Tal como está profetizado en la Biblia. Mercaderes de Tarsis se refiere a estos países, Europa Occidental y del Norte. Tarsis ahora se refiere a España, en esa zona. Y todos sus príncipes, leoncillos en la versión inglesa, los países levantados por Imperio Británico. Canadá, India, Australia, América. Podemos prever así hasta este punto. La Biblia habla de una guerra entre muchos países y ahora la relación de estos países, así, se está cumpliendo literalmente. Entonces, ¿por qué causa invade Rusia a Israel? ¿Por qué? La Biblia, este mismo capítulo 38 de Ezequiel, habla de la razón por qué Rusia invade a Israel. Para arrebatar despojo y para tomar botín. ¿Por qué? Le falta el dinero, ¿cierto? Y ahora justo la situación económica de Rusia es así. Está en crisis. Desde el año 2000 hasta ahora, la economía de Rusia ha estado colapsando así continuamente. Por esa razón comenzó la guerra. De hecho, el año 2014 invadió a península de Crimea y ahora está en guerra con Ucrania. ¿Cuál sería la razón entonces? Quiere tomar las tierras fértiles de Ucrania y controlar el puerto en Crimea. Y así quiere ejercer influencia sobre Europa.
También aquí, desde el oriente de Israel, como viene así ejércitos para invadir a Israel, ¿cierto? Entonces, hay un problema. ¿Por qué? Hay muchos montes y también hay río grande, que el Éufrates. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de a los reyes del oriente. Del oriente viene un grupo de los soldados y tiene que cruzar el río Éufrates. Entonces, lo que debemos ver ahora es esto. ¿Qué está pasando entonces con el río Éufrates? El río Éufrates se está secando. ¿Por qué entonces? Primero, por el cambio climático, por la evaporación, y también hay otro factor, que el conflicto entre los países. De hecho, este río Éufrates atraviesa así los tres países, Turquía, Siria, Irak. Entonces, por el cambio climático, como ya se alarga más la sequía, entonces ellos quieren guardar así su agua. Por eso están construyendo así muchos embalses desde arriba. Entonces, Turquía tiene más de 10 embalses en el río Éufrates. Y en total casi 22 embalses existen en esa zona, en el río Éufrates. Y entonces, si cierran la puerta de embalses, ahí se va a secar, literalmente. En Corea también dice, en la noticia de Corea, el río Éufrates se está secando y muriendo. Cumplimiento de la profecía, la prueba, ¿cierto? ¿Y dónde será el campo de batalla entonces? Ahí sale el nombre de campo de batalla. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón es un lugar de una zona. Esa zona se llama Armagedón. Es una llanura. En nuestra época se llama Megiddo. Y ahí, esto es donde se realizará la batalla final de Armagedón. Si uno visita a esa zona, entonces hay un letrero que muestra la historia. Y ahí una parte menciona sobre esto. Megiddo es Armagedón, en el cual la final batalla se peleará en el fin de los días. Así, está todo preparado. ¿Qué tipo de arma entonces será utilizado? Ahí, si vemos en el libro de Zacarías, ahí menciona la última guerra que sucederá. Y ahí describe de esta forma. Leamos juntos. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Este libro Zacarías fue escrito desde ahora hace 2400 años atrás. Hace 2400 años atrás, en la antigüedad, ¿con qué pelearon? ¿Con qué? Con la espada, arco, flecha, lanza. Si han visto alguna vez algunas películas de la antigüedad que demuestran la antigüedad, la guerra, esa cosa. Cuando recibe ataque de espada, entonces, ¿cómo muere? Sangrando, gemiendo y muere acostado, ¿cierto? Pero la guerra, o sea, el libro de hace 2400 años atrás dice así: cuando uno muere en la última guerra, ahí la carne de ellos se corrompe, estando de pie, parado. Y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. En la última guerra va a pasar esto, con un arma. ¿Qué está diciendo entonces? Está mostrando el efecto de arma nuclear. Si uno se expone así delante de una fuerte radiación, entonces la carne que lleva humedad se derrite así. Se derrite. Ahí, de verdad, había muchas pruebas nucleares en el cuerpo humano. También,
a lo largo de la historia, o sea, en la historia de la humanidad hubo una vez que explotó bombas nucleares en Segunda Guerra Mundial, al final de Segunda Guerra Mundial, en Hiroshima. Hay algunos sobrevivientes de esa guerra. Su carne se ha derretido así, sus ojos así. Ahora, recién en nuestra época logramos entender qué es el efecto de una arma nuclear, ¿cierto? Pero la Biblia hace 2400 años atrás ya estaba describiendo así la escena de la guerra final con fuego. ¿Pueden imaginar eso? De hecho, yo también como me sorprendí, asusté mucho cuando empecé así a aprender la Biblia como ustedes. Yo también participaba así en los seminarios de la Biblia. Es algo que la gente de ahora recién puede descubrir claramente, pero ya estaba ahí profetizado hace miles de años atrás. Por eso, en realidad, ahora, cada vez que sucede así, surge algunos conflictos, Rusia amenaza con esto, ¿cierto? Amenaza con armas nucleares. Pero Dios de la Biblia ya profetizó sobre el juicio de fuego que va a suceder al final. Entonces, Dios vivo cumple su palabra. Eso también será verdad. Sofonías, capítulo 1, versículos 2 y 3. Leamos juntos. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Está hablando así la última guerra, el juicio del fuego. Desde hace 2600 años atrás ya estaba hablando sobre el final del mundo. De hecho, en el diluvio de Noé, los peces no necesitaban subir al arca, ¿cierto? Pero aquí menciona la destrucción de los hombres, las aves, las bestias y los peces también. Dios de la Biblia dice que va a destruir a todos con fuego. Leímos esta palabra en el principio. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dios conoce el inicio, el principio de la historia y conoce también el fin. Él de verdad está vivo. Nosotros podemos conocer su existencia a través de la Biblia. ¿Cierto? Entonces, a través de esta palabra, la palabra de hoy, ¿qué podemos aprender? ¿Qué debemos aprender? ¿O qué lección podemos recibir? Si vemos en Mateo capítulo 24, versículo 38 y 39, ahí habla sobre el diluvio, los días antes del diluvio, en la época de Noé. Leamos juntos. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Antes del diluvio, Noé y con su familia también predicaba la justicia de Dios. Pronto viene el juicio de Dios, así que suban todos al arca. Pero la gente de ese entonces no quería escuchar, no entendía, ¿cierto? Porque estaba muy ocupado. Comiendo, bebiendo y casándose. Por cosas de ganar la riqueza y comer. Y por casarse así. Por hacer parejas, pololos, así. Estaban muy ocupados. Eso sucede en nuestra época también. La gente está tan ocupada, ¿cierto? Si invitamos a muchas personas, pero vienen pocos. Además, no tienen interés en la palabra de Dios. Los jóvenes, los adultos, la gente de este mundo no quiere oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Están muy ocupados. Están muy ocupados. Yo conocí al Señor, recibí la salvación desde ahora hace 28 años atrás.
El pensamiento de la gente desde ahora, desde ese momento hasta ahora, ha cambiado mucho. No quiere escuchar la palabra de Dios. Mirando esas cosas así, dice así, ¿me está amenazando acaso? Algunos dicen así. Y mirando todos esos cumplimientos, no pone su corazón. No me interesa aún así, porque estoy ocupado ahora. Mañana tengo que seguir trabajando, así que no puedo. Ya. Comer, beber, casarse y dar el casamiento, ¿es el pecado? No. Está bien, pero el pecado es esto. No entienden. No quieren entender la indiferencia a la palabra de Dios. Mirando el cumplimiento de la profecía, dice así, ¡oh, qué maravilloso! Pero luego se va. No vuelve. ¿Cierto? ¿Por qué? Piensa que es algo que sucede ahí, pero no le afecta así a su vida. Así piensa. Pero ojo, si de verdad Dios está vivo, entonces este juicio también tiene relación con cada uno. ¿Cierto? La gente de la época de Noé fue juzgado por Dios porque tenía muchos pecados. No, en realidad. Porque ellos rechazaron el amor de Dios. Rechazaron la salvación preparada por Dios. Ojo, o sea, imagínense ahí, en esa situación. En la época de Noé estamos. Comienza Noé, un viejito empieza así, construir un arca grande, gigante. Yo estoy mirando eso. Y así, después de mucho tiempo, ya terminó de construir y luego de repente vienen así muchos animales, están subiendo. Entonces, mirando esto, uno puede así quedar sorprendido, maravillado, así. Uy, de repente vienen muchos animales. Pero mirando esto, no subió al arca. Ahora en nuestra época pasa lo mismo, como les estaba mostrando así muchas evidencias de la historia del principio, de la historia del final, las relaciones entre los países, la guerra, la preparación de la guerra, el cumplimiento de la profecía. Y esto demuestra que Dios está vivo, la Biblia es cierta y la gente sabe que va a haber un fin, pero no quiere conocer, entender la voluntad del Señor. Está rechazando el amor de Dios. Dios preparó una salvación tan grande para toda la gente de este mundo, pero ellos no quieren entender, no quieren recibir. Por eso la Biblia nos advierte diciendo así, son pocos los que se salvan. Los que recibirán la salvación son pocos. Aunque mucha gente en este planeta vive en este planeta asistiendo a la iglesia, pero dice la Biblia que son pocos los que se salvan, son pocos los que entrarán en el reino de Dios. Entonces, ¿por qué muchos entrarán en el infierno? Porque no tienen interés en la palabra de Dios, en la salvación preparada por Dios. De hecho, es muy raro, ¿no? ¿Por qué un libro de cristianismo, digamos, habla de esas cosas? Si uno piensa así, si uno no conoce la Biblia o no conoce la iglesia, entonces ahí pueden decir así, si es un libro de una religión, entonces puede hablar cosas buenas, bonitas, que se amen mutuamente, que ayuden a los pobres, a los prójimos, así vivan felizmente. Pero ¿por qué en la Biblia salen esas cosas también? La relación entre los países, la profecía, lo que va a suceder, la guerra, el juicio de fuego, el juicio de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios quiere que nosotros evitemos, escapemos de ese juicio que va a suceder verdaderamente. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres vayan al cielo eterno, el reino de Dios. Porque a todos llegará la destrucción, la muerte también. Entonces, viendo el cumplimiento de la palabra, Dios quiere que nosotros creamos en Él, confiemos en su existencia y que recibamos su regalo. Dios existe y la Biblia es cierta. Entonces, Dios quiere esto. El último versículo de hoy, Proverbios 22:3. Leamos juntos. El avisado ve el mal y se esconde. Los simples pasan y reciben el daño. Dios nos está advirtiendo diciendo así,
de verdad existirá el juicio. Pero hay un camino para evitarlo. Entonces, aquí, el avisado, si es sabio, ve el mal que viene y entonces se esconde, debe esconderse, debe escapar. Hay un escondite preparado por Dios, pero los simples, en otra versión dicen los necios pasan y reciben el daño. Dios nos está mostrando así el juicio que va a haber, ¿cierto? Entonces, si somos avisados por el Señor y ya vimos el mal que viene, entonces debemos encontrar un escondite, un lugar para escondernos. Esto se llama la salvación. Hay un camino al cielo eterno, hacia la salvación. Dios preparó este camino. Y no necesitamos hacer muchas cosas, solamente oír la palabra con fe. Revisar la Biblia, oír, y ahí viene la fe. Ahí llegamos a creer, Dios de verdad está vivo y Él quiere que yo reciba la salvación. Si escuchamos bien, entonces, ahí descubriremos cuál es el camino de la salvación, cuál es el camino al reino de Dios. Ya. Mañana, entonces, veremos dos cosas más. Dios, si es un Dios verdadero, sabe bendecir o maldecir. Y para mostrar esto, Dios escogió a un pueblo que se llama Israel. Por eso, si vemos en Génesis capítulo desde 1 hasta capítulo 11, habla de la historia universal, de todo el pueblo. Pero si vemos en Génesis capítulo 12, desde 12 hasta último libro Apocalipsis, habla de un pueblo que se llama Israel. Y ahí Dios escogió a Israel como un ejemplo. Israel, cuando obedeció a Dios, recibió la bendición, pero cuando desobedeció, recibió la maldición. Entonces, veremos esto. Y esta historia de Israel también. La bendición y la maldición ya estaba profetizada hace miles de años atrás y se está cumpliendo en nuestra época. Hay suficientes pruebas. Así que les pido que vengan mañana también y confirmen con sus ojos el cumplimiento de la palabra de Dios. Así que la palabra de mañana también será muy interesante. Así que les pido que participen hasta el final. ¿Ya? Estamos hacia la mitad. Estamos llegando a la mitad. ¿Ya? Hagamos un poco más de esfuerzo. ¿Ya? Entonces, terminemos con la oración. Dios, que creaste los cielos y la tierra, que diriges la historia de la humanidad, te damos gracias por permitirnos este seminario de la Biblia. Hoy aprendimos que tú comenzaste la historia de la humanidad y cumpliste toda tu palabra. Y a través de muchas pruebas y evidencias pudimos conocer que tú estás vivo y tu palabra, la Biblia, es verdad. Señor, también mañana seguiremos aprendiendo sobre la verdad, la veracidad de la Biblia. Así que, Señor, guía nuestros pasos en esta noche hacia nuestra casa para que lleguemos bien sin ninguna novedad y descansar bien, para que mañana también participemos con mucho ánimo y escuchar tu palabra. Te damos gracias por todo y oramos en el nombre de Jesús. Amén.